Este es el plan de la dictadura del 66, Krieger Bacena, Alzogaray, es el plan Martínez, es el plan Martínez de Oz de la dictadura, y es el plan, lo dice él, no es que lo digo yo, porque él lo elogia, es el plan de Cavallo y de Menem. Para mí, aquellos que dicen no, está Milei, del otro lado está el kirchnerismo y tenemos que transitar una avenida del medio. Eso ya fue también. Perdedor. No se me ocurriría jamás decir que fulano de tal, que es de otro partido, es una rata inmunda a la que hay que pisotear. Porque eso lo decían Mussolini y Hitler. No hay que ser infantil de izquierda, yo creo que hay que tener una buena relación con Estados Unidos. Y yo no vi mal que se compren los 16 aviones que necesitaba la Fuerza Aérea. No. Lo que me parece mal es que si hubo un esfuerzo para comprar esos aviones y se debe haber rascado el fondo de la olla, rasca el fondo de la olla también para los jubilados. Yo creo sinceramente, María Julia, que el gobierno de Milei es una amenaza real a la democracia argentina. Bienvenidos a un nuevo Border Urgente. La agenda de la semana nos llama a preguntarnos si se terminó el socialismo, si se terminó el surdaje. Vamos a escuchar algunas de las 1.000 millones de veces que el presidente decía algo parecido. Escuchémoslo. Lo otro que hay que entender, que el poder es un juego de suma cero. Y si lo tienen los zurdos, no lo tenemos nosotros. Y eso ellos lo entienden. Entonces yo diría, miren, el cáncer de la humanidad es el socialismo. El enemigo es el socialismo. Entonces, lo que digo es, en lugar de estar tan preocupados por las diferencias que podemos tener en este lado de la vida, no dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno que es el socialismo no gane. Me mata me mata el presidente del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los socialistas más históricos que tiene la política de nuestro país está acá, Roy Cortina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María Julia? Bien, Gracias ¿te gustó el por la invitación. recibimiento? Sí, nos tiene acostumbrados. Claro, pero bueno, en heavy, ¿no? Porque está de moda este discurso, ¿sí? Sí, acá en la Argentina. Acá en la Argentina. Ganó Boric en Chile, ganó en la primera vuelta por lo menos el Frente Amplio, en México gobierna la centroizquierda, en Colombia también, en Estados Unidos gobierna un socialdemócrata, un liberal, en Canadá gobierna Trudeau. La verdad que la excepción es él, ¿no? En Brasil gobierna Lula. Yo pienso igual que hay una banalización que él hace de todo esto, ¿no? Mezcla todo. Primero hace una polarización. Una caracterización de los zurdos, ¿no? Y después mezcla todo, el socialismo, la socialdemocracia, los trotskistas, los kirchneristas. ¿Vos sos zurdo? Yo soy un socialdemócrata. No es lo mismo. No me gusta, yo sí pienso que en el mundo existe la izquierda y la derecha, pero que está muy matizado, porque desde el surgimiento del socialismo hace 180, 200 años, las sociedades son más complejas y por lo tanto las ideas también son más complejas y elaboradas. Por supuesto que yo no soy un trotskista, ni soy un socialista que me considero moderado, un socialdemócrata, ¿sí? Una combinación equilibrada de democracia y de preocupación por la cuestión social. Que dicho sea de paso, mal que le pese a Milei, es la idea política que construyó los 30 años más gloriosos del capitalismo posguerra en el mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, creador de la clase media, creador de la sociedad de bienestar. No sé qué es lo que quiere decir. Mira, hay una cosa que es muy interesante. Él siempre dice que son ideas empobrecedoras. Sí. El socialismo, Keynes, se la agarra con Keynes mal. Empobrecedor. Si yo tengo que hacer una primera definición de la presidencia de Milei,
es que en estos 40 y pico de años de democracia, sin que haya una crisis similar a la de la salida de la convertibilidad, que fue una crisis violenta, complicada, en lo que va de estos 10 meses, la presidencia de Milei ha empobrecido rápidamente a la mayor cantidad de argentinos en 40 años de democracia. O sea, lo primero que hay que decir de Milei es una presidencia empobrecedora. Y no hay Keynes que valga, ni socialismo, ni nada, porque el que tiene la palanca del Estado es él. Empobreció rápidamente a un montón de gente. ¿Vos crees que, porque ellos dicen que esa pobreza viene del arrastre de las malas políticas implementadas con toda la emisión monetaria? Mira, lo que pasa es que no solamente Milei, el kirchnerismo antes, Macri antes, De la Rúa lo mismo, el único que no lo pudo hacer pobre fue Alfonsín. Todo siempre parece que es una discusión de herencias y herederos. Sí. Pero nadie se hace cargo de que gobierna en la Argentina. Si vos estás gobernando, le tenés que dedicar un porcentaje a explicar por qué pasó lo que pasó y por qué te diferenciaste del pasado, pero hay un momento que tenés que ser responsable vos. ¿Vos decís que este gobierno estuvo todo este año solo culpando a los anteriores, a la herencia? No digo solo, implementando un proyecto político, que lo quiero decir con todas las letras, no sé cómo va a sonar, pero me parece que lo hago por una cuestión de responsabilidad, porque hay que prever las cosas que pueden pasar. Yo creo sinceramente, María Julia, que el gobierno de Milei es una amenaza real a la democracia argentina. Lo digo con fundamento, lo puedo explicar, no tengo ningún problema. Es varias cosas más. Es una transferencia de ingresos de los sectores más vulnerables, que han sido más castigados, en el propio kirchnerismo, antes, en la convertibilidad, de esos sectores a los sectores más concentrados de la economía, que no necesitan esa transferencia de ingresos. ¿Y por qué digo que hay que tomar con cuidado el tema de los gobiernos anteriores? Porque yo tengo una mirada distinta. Yo creo que Milei entronca con dos cosas muy interesantes. Dentro de la historia de Argentina, entronca con lo que los argentinos que tienen más de 60 años, no tienen que ser muy, muy viejos, por ahí lo digo porque yo tengo 60, pero no tenés que ser muy viejo para darte cuenta que lo de Milei repite. Si vos tuvieras una máquina del tiempo y viajás, ¿Repite a quién? Este es el plan de la dictadura del 66, Krieger Bacena, Alzogaray, es el plan Martínez, es el plan Martínez de Oz de la dictadura, y es el plan, lo dice él, no es que lo digo yo, porque él lo elogia, es el plan de Cavallo y de Menem. Uh-huh. Entonces, los populismos nos han agotado a muchos argentinos. Yo he sido muy crítico y opositor al kirchnerismo. Y eso tuvo sus costos para el Partido Socialista, lo quisieron dividir, compraron gente, bueno, toda una historia que no viene al caso, pero nosotros también padecimos al kirchnerismo. Pero que la gente solo vea, cierta gente vea, que lo que pasó con los gobiernos populistas fue que se consumaron una serie de políticas públicas torpes que nos llevaron a estos gobiernos, por ejemplo el de Milei, pero que no se vea que lo que está diciendo Milei, yo lo escuché cuando tenía 12 años o 13 años de Martínez de Oz, y después lo escuché de Cavallo, y antes lo dijo Krieger Bacena, y es siempre lo mismo. El problema es el Estado, hay que desregularlo. Claro, pero hay un momento que, si eso fracasó, a ver, Milei jamás va a poder superar a Menem. Jamás. ¿Por qué? Porque Menem vendió el 70% de las empresas públicas. uh-huh. Y nos dijeron, con propaganda que vos recordarás, de que ese era el gran problema de la Argentina. Y lo vendieron. Y la Argentina está peor que antes. Y tuvo un proceso de convertibilidad y un estallido, está bien, con los errores que puede haber tenido el gobierno de la Rúa, pero era una profecía autocumplida que el país vivía en una burbuja, explotó. Entonces, ¿por qué el país no funciona mejor? Bueno, pero por ejemplo, a ver, Sí. hay dos cosas. Una, me diste el pie para Alfonsín. Ayer, justamente, en Milei le pegó a Alfonsín. Dijo que era un golpista porque se había asociado con Duhalde en la caída de la Rúa. Sí. En esto, ¿qué reflexión te merece?
Me parece que es un diagnóstico absolutamente equivocado. Si hay alguien que no se merece ¿cómo decirte? Una falacia tan importante, anunciada nada menos que por el presidente en la televisión, es Alfonsín. Porque Alfonsín hizo mucho para que este país tenga una democracia. Y no es algo así, una frase hecha, fue real. Todos los que tenemos una edad sabemos qué complicado fue el gobierno que le tocó a Alfonsín. No quiero hablar de los paros, no quiero hablar, que por ahí es otro tema que anda dando vuelta. Sí. Si no soy crítico de los paros, tomo con pinzas eso de los 13 paros de la CGT, aunque era complicada la realidad de Alfonsín, pero me refiero a los levantamientos militares, me refiero al contexto que le tocó en la década del 80. Alfonsín no se merece eso, yo no hago esa caracterización de ninguna manera, pero lo que me molesta mucho, por eso pienso que es recontra peligroso este proyecto político, es la crueldad de decirlo el día en donde es muy importante la figura de Alfonsín, porque es la recuperación de la democracia. Es decir, hay que tener, porque yo te decía que a este proyecto yo lo emparento con cosas de la Argentina, pero no te voy a decir una novedad si a este gobierno también no lo emparentamos con una oleada de ultraderecha que hay en el mundo. Yo te hablé de que en el continente hay muchos socialdemócratas, progresistas, pero hay también alarmas en el mundo. ¿Sí? Milei forma parte de esa oleada de ultraderecha que es muy peligrosa porque es cruel, porque su vocabulario es violento, porque sus símbolos son violentos y porque tarde o temprano eso conlleva una violencia real y física, porque pasó en Estados Unidos. ¿Cómo se fue Trump de Estados Unidos? Sí, con un intento de casi golpe, ¿sí? En donde entraron unos locos al Congreso, buscaban a Nancy Pelosi para asesinarla, porque tarde o temprano se traslada. Y este es el peligro con Milei. Hay gente que desprecia, es despreciativa, es confrontativa. Ahora, Roy, la sociedad, Sí. si las encuestas, viste que hay muchas encuestas que hablan incluso que está recuperándose de la caída que tuvo Milei. Sí, puede ser. O sea, la sociedad confiamos en que sabe a quién elige, que es mucho en lo que se apoya este gobierno. No es tan, digamos, sensible a esto que vos estás diciendo. Bueno, no lo ve así, bueno, no lo ve bueno, como, lo ve como casi, sigue con la esperanza con Milei. ¿O no? Bueno, lo que pasa son varias cosas Sí. para darte una respuesta en eso. Lo primero es que las decepciones de 16 años de kirchnerismo ha colocado en la parte de la clase media e incluso a sectores bajos muy descreído Sí. de toda esta situación que se generó y por lo tanto le ha dado a Milei, me parece a mí, un bonus extra de paciencia. La gente siente que ya no tiene más nada que perder, que bueno, a ver si por ahí, así lo dice la gente, este loco acierta. Sí. Vamos a hablar con gente que Sí. a ver si este loco acierta. Es un problema de modales. Sí. Dicen, y algunos políticos También. y dirigentes irresponsables porque saben que no es un problema de modales. Los modales de Milei son inherentes al fondo de Milei, a su cosmovisión de la vida, de la ideología. Entonces, si yo saco una foto, todo lo que vos decís es así. ¿Sí? Después hay que verlo bien, cuando se abren las urnas, todo. Pero es así. Ahora, si vos lo ves como una película, y bueno, yo siempre pienso que la democracia es un sistema que permite seleccionar y elegir de la manera más perfecta que ha encontrado el ser humano hasta ahora, con mayorías que eligen y cada persona un voto, a quienes administran el Estado. Sí. Pero eso no quiere decir que el resultado de la votación le da razón histórica. No, claro, Eso no hay quiere una decir. cosa que es que Porque si fuera el por gobierno eso, le se tenemos que dar claro, a los como si fuese una alemanes. monarquía parecida, Claro. porque dice, bueno, hay un momento en el que el gobierno dice, y bueno, nos votaron, bánquensela, nos votaron, está bien, pero lo votaron al gobierno, Sí. votaron a los diputados, Claro. votaron a los legisladores, o sea, el pueblo votó ese equilibrio que hay ahora, Sí. votaremos nuevamente en el 2025, Claro. por lo tanto, todos podrían decir eso, nos votaron, no todos están sentados en una banca. Por supuesto. Sí fue histórica que un movimiento o un partido que no tenía estructura y que no se había asociado con otro partido que tuviese estructura nacional, estoy hablando del radicalismo,
y que incluso bardea al radicalismo hasta Sí. último momento de la campaña, de la forma que lo hizo, y al líder máximo, el más querido del radicalismo, bueno, uno de los más queridos, porque todos tienen lo suyo, pero Raúl Alfonsín haya ganado de tal forma, ¿no? Porque esto creo que no pasó. No pasó como cosas. Hay muchas cosas nuevas que están pasando Sí. en Argentina y en el mundo. Y la irrupción, no te lo tengo que decir a vos, porque vos lo sabés, la irrupción de las plataformas, Sí. la algoritmización de la economía y de la cultura también. Sí. Crea una generación de personas, de jóvenes, de habitantes que tienen una visión más binaria a veces de la realidad. Es una democracia de la inmediatez, lo quiero ya. Sí, Yo sí. como la democracia como si fuera un delivery, Ajá. y la democracia es justamente un ámbito para poder reflexionar. Obviamente que a veces los tiempos, las urgencias y las trampas que genera la economía de mercado, dice, bueno, avancemos rápido porque aquí hay que resolver. Y acá creo que la sociedad se debe una discusión sobre esto que está pasando, que se saldará en la elección del 2025 y 2027. Yo lo que creo que los estados de ánimo cambian. Y que, ¿Vos crees que Milei es producto de un estado de ánimo de la gente? pero sí, de un estado de De ánimo, bronca. de bronca y también de gente que lo ha ayudado. A ver, cualquier ciclo político, Tiene sus... sobre todo disruptivo, tiene siempre dos orígenes, definitivamente. Por un lado, el cansancio, el hastío y el espíritu de época. El espíritu de época, al terminar el gobierno de Alberto Fernández, que era de tío, estoy cansado de esta gente, no quiero saber más nada de esta gente. Entonces, eso hace al surgimiento de una alternativa. Después, el personaje puede ayudar o no, puede ser carismático, disruptivo, puede ser un algoritmo caminando, no lo sé. Pero primero hay un campo en donde se sembraron las semillas que después va a cosechar un cambio, un triunfo. Y por el otro lado, siempre hay intereses económicos, o intereses, sí, políticos económicos, que son proclives al surgimiento de ese personaje disruptivo. O sea, Milei no vino de una espora del espacio y cayó. Acá también lo han ayudado, grupos económicos. Ahora, No tiene escúchame, sentido, pero a ver, la cosmovisión tuya del Estado, del rol del Estado, de la Sí. discusión, del debate, de la coalición, de la confrontación sin escrúpulos o sin ningún tipo de, como veíamos recién, sin ningún tipo de guarida, digamos, pareciera que tampoco le resulta a los argentinos algo que nos vaya a llevar a una solución. ¿Viste? Ahora parece que el que más se pelea, más gana. Que el que más acuerda está sobrado o está recibiendo una, no sé, un negociado, un curro, como que no está de moda o no se usa. Entonces, plantearle a la gente cualquier alianza, no sé, pareciera que no se usa más. No sé cómo vos ves las elecciones o el espacio de la la socialdemocracia en las próximas elecciones y en la ciudad sobre todo, a donde también hay como una fijación de la Libertad Avanza por ir a por también el macrismo, que es como lo histórico, ¿no? Vos estuviste desde el principio de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proponiendo leyes fundamentales, ¿no? Que conocemos ahora, el mapa del delito, cosas que ya creemos que, bueno, están desde siempre, pero, bueno, viéndote las canas, nada más nos damos cuenta que fueron hace algunos años lo del sur, cómo se desarrolló el sur de la ciudad, corregime si me equivoco alguna de estas cosas, ¿no? La ley de comunas. sí, bueno, sí. Y en la constitución de la ciudad también fuiste constituyente, ¿no? Constituyente, sí. Lo de la inversión en el sur de la ciudad también, ¿o no? Bueno, a mí es una No es mirada que yo tengo. No es que Después tiene vos que lo haber política, invertiste, claro. pero vos lo propusiste, porque eso era algo que de lo que nadie hablaba. Nos hablaba. Nadie hablaba, vos sabés que es muy interesante. Del sur nadie hablaba. hablaba en la ciudad de Buenos Aires de la ludopatía. No. ¿Vos sabés que yo fui el primero que hablé de ese tema y me trataban de loco en la legislatura? Ah, sí. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del año, en el primer mandato que yo tuve como legislador, año 2000,
2001, que era un lío del país, ¿no? Estaba todo el lío de la ¿Y convertibilidad. pero ahora hablabas de los chicos o No, porque de- siempre, pues me acuerdo que era el gobierno de Ibarra y siempre estaba el tema de, sí, los cómo se administra el casinos. juego, y bueno, los socialistas siempre tradicionalmente fuimos antijuego o anti, ¿cómo decirte? Tratar de regularlo. Claro. ¿Viste? Que no haya casinos en todos lados. Bueno, hay una ciudad turística, Mar del Plata, fenómeno. En Mar del Plata hay casino. Siempre pensamos que el juego, Había muchos tragamonedas en esa época, ¿no? mucho tragamonedas, se discutía. ¿Sabes qué se discutía? Ahora me voy acordando. Está bueno, es una ayuda Sí. me hiciste porque ¿sabes qué se discutía en ese momento? El casino flotante. Sí, el que estaba ahí en no, Que sigue Costanera estando. Sur. Que sigue sigue estando. Sí, estando. claro. Entonces, nosotros con nuestro equipo hicimos una investigación con cosas que se estaban desarrollando, investigando en Europa, en Estados Unidos mucho, el impacto que tenía en la juventud y en los Claro. sectores dependientes de un salario del juego, que era una adicción. Entonces yo planteé que el juego era una adicción y que esto era la ludopatía, está en la versión taquigráfica, ¿eh? Ahora hay todo un auge de eso. Sí, porque mejor, viste ¿no? que Yo no me está quejo. bueno, pero hay cosas como que se ponen de moda y bueno, y son Bueno, problemas pero que que ahora se han dado cuenta, por ejemplo, el tema de por las los chicos que consecuencias. juegan No sé. vía internet y no los podés controlar en el celular Sí. y los ves que se gastan un montón. En el colegio encima pasa, en el Claro, horario del colegio. claro. Ahora, bueno, el gobierno de Jorge Macri hizo un bloqueo de Wi-Fi para que no se utilice el Am- colegio. Eso está bueno. Está muy bueno. Sí. Yo veo que Jorge, Porque se podría hacer sinceramente, en todas las jurisdicciones, de realmente. todos los gobernadores Mm. o jefes de gobierno, se le puede llamar de cualquiera de las dos maneras, ve que me pongo en convencional constituyente. Sí. Sí. Porque, claro, puede ser jefe de gobierno, la Constitución dice que podría ser gobernador. Sí. Pero el uso y la costumbre Así fue que le quede digamos como jefe de gobierno. jefe de gobierno. Pero es el primer jefe de gobierno que está abordando el tema de la ludopatía. Lo hizo, eso es muy importante. Pero no hablando, ¿viste? Porque hay muchos que, Claro. bueno, organizan jornadas para charlar. No, Sí, bueno, una no. medida, otra medida, no es, o sea, no es algo Exacto. inabordable, ¿viste? Claro que sí. Eso me parece importante. Y bueno, ley de comunas es importantísimo porque se descentralizó una ciudad enorme, vos podés ir a un lugar, a una comuna, podés nada, es la descentralización que todos proponen en todas las campañas, en todos los municipios, y que no existe. En las delegaciones municipales hay algunas delegaciones, Sí. pero los comuneros tienen más acción, tal vez porque, no sé, tienen más participación. porque Sí. la ciudad Igual es chica. te voy a decir algo que por ahí da para otro programa o para un debate con comuneros. Yo soy un poco el padre de los comuneros. Cada vez que juran, no importa de qué partido ¿Que te político vestí sea, de yo digo, cura? esta es una ley que estaba en la Constitución, Sí. porque era una manda constitucional. La Ajá. Constitución tiene 6 artículos que dicen ¿La Constitución de qué año? de la ciudad del año 96. Ah, Viste que primero sí, sí. se reformó la Constitución en el 94, 4. la nacional. Sí. Ahí Alfonsín, en el famoso Pacto de Olivo, de alguna manera en la negociación, lo que logra es la autonomía de la ciudad, o sea que la ciudad se transforme lógicamente en un estado subnacional con rango de provincia y por lo tanto puede elegir al jefe de gobierno. Claro. ¿Correcto? Entonces en el 96 nosotros hicimos una convención constituyente para sancionar nuestra propia constitución. Y tuvo un error en materia de descentralización esa ley, esa constitución, que para mi gusto, ahora peinando las canas, uno se da Claro. cuenta que fueron errores que me parece que, no sé si no amerita que dentro de poco tenga que haber una reforma de la constitución, porque era muy reglamentarista la descentralización y eso encorsetó la ley. Ajá. Hay un planteo, ¿no? De modificación o no. Estoy escuchando que quieren, creo que quieren algunos reformar la Constitución. Yo no lo vería mal, porque me parece que cada 20 o 30 años hay que actualizar las constituciones. ¿Cuál es ese encorsetamiento que hay? No, que la ley, que yo fui responsable de la sanción de la ley, estaba muy encorsetada porque ya estaba en 6 artículos de la Constitución cómo debía ser la descentralización. Ajá. Yo he viajado para conocer cómo es Como estudiado. que gracias a debiera Internet. ser más posible de ser actualizada según Sí, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Todos los días. Es para que por ahí se entienda. La Constitución dijo, ¿cómo va a ser el gobierno de una comuna? Un ejecutivo colegiado. Ah. Lo votamos, se hizo, yo era un
convencional muy joven, uno de los tres más ¿Cuántos años jóvenes. tenías? Ya 36 años. Ah. Y uno se dio cuenta después, cuando yo tuve que sancionar la ley, me di cuenta que un ejecutivo colegiado, pero no teníamos de salida, es una traba. El único ejecutivo colegiado de renombre que tuvo la Argentina fue la primera Junta de Mayo. ¿Pero qué es Y un, terminamos no con sé qué es 70 un años de guerra ejecutivo civil, ¿vos me colegiado? entendés? Sí, Es un problema. ¿Pero qué es un ejecutivo colegiado? Claro, que vos votás 7 comuneros Sí. y la lista que saca más votos es la que pone el presidente, que es el responsable administrativo. Ah, Pero entre el presidente y los demás comuneros no hay ninguna diferencia. claro, claro. Es un ejecutivo colegiado. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Lo que termina sucediendo es que se traba la vida institucional en las comunas y después hay que decir la verdad, hay un principio, que es un principio, no tiene un nombre, yo digo un principio cortiniano de la descentralización. Todos los políticos, cuando gobiernan, cuando son oposición, son descentralizadores. Y cuando gobiernan, son centralizadores. Claro. Entonces, No quieren muchos quilombo. gobiernos, todos, hicieron lo suyo, de las ciudades de que es autónoma, no le dieron vida, no estimularon a la descentralización. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman atribuciones que son de las comunas y las ejercen ellos, los gobiernos. Claro. Entonces, vaciados contenidos en la comuna. Ajá. A mí me parece... Que queda para hacer trámite, ¿no? Claro, entonces a mí me parece que en una reforma constitucional sería bueno discutir que acá tiene que Los haber presupuestos participativos, por ejemplo. los presupuestos participativos. Yo trabajé mucho y tendrías que definir bien qué es lo que puede hacer una comuna. Claro, lo que pasa es Que que no es te lo deja hacer distribuir porque el poder. La Constitución ya Claro. te dice Claro. que las comunas tienen competencias exclusivas y concurrentes. Y deja tu imaginación que es ¿Qué es eso? y entonces es un lío bárbaro. Tal cual. Entonces yo no vería mal que se reforme la Constitución para perfeccionar, entre otras cosas, la descentralización de la... Pero bueno, voy a una pregunta que me hiciste, Sí. que no le quiero escapar a ninguna pregunta que me hagas. María Julia, el tema de qué pasa con la tercera vía, que ya de por sí no me gusta el nombre tercera vía, ahora te voy a explicar por qué. A mí me tenía enamorada ese nombre. Bueno, sí, Después todos nos enamoramos. todos nos Pero enamoramos. yo soy un amante despechado de la tercera Sí. vía. ¿Entendés? No, como no. Estás tirando título rolete, ¿eh? Como, No sé, no, me como gusta. ni, porque no, me gusta, hemos me gusta. fracasado. Sí. Que hemos ¿Tenés fracasado. calor? ¿Prendemos el aire? ¿Quieren o no? No, yo ¿No? ¿Estás bien? Ah, bueno. Sos un amante despechado de la tercera vía. Sí, porque, mira, por ejemplo, hoy, ¿cuál es el punto que divide a la Argentina? El punto de clivaje, ¿me entendés? De un lado y del otro, es el gobierno de Milei. Sí. Están los que defienden a Milei y creen que esto es bueno o más o menos bueno y estarían dispuestos a votarlo, como decís vos que dicen las encuestas, que puede ser, y los que son opositores. También El un poco camino- la discusión es más Estado, o sea, mucho Estado como antes Bien, sí, o cero o poco lo Estado vemos, como ahora. lo vemos, está bien, eso es muy interesante, es el trasfondo ideológico, Mm. sería, ¿no? Pero es Milei, no Milei. Sí. Bueno, para mí, aquellos que dicen, no, está está Milei y del otro lado está el kirchnerismo y tenemos que transitar una avenida del medio, Ah, eso ya fue es también. perdedor, y aparte es no saber calibrar lo que está pasando en el país. No es que el kirchnerismo no fue un problema. Yo tengo una visión del kirchnerismo. El kirchnerismo es un modelo que se agotó. Sí. Cristina para mí está tirando sus últimos tiros políticos, pero por una cuestión, no por negarle el derecho a que si vive 90 años, haga política hasta los 90 años. Pues no tiene por qué jubilarse si no quiere. Yo digo, como proyecto político está acabado eso. Ujú. ¿Sí? Ahora, vos tenés que preocuparte no por los dirigentes del kirchnerismo, sino por la gente que votó al kirchnerismo. Claro. Entonces, que son argentinas y argentinos que pueden cambiar para peor o para mejor, de acuerdo a tu manera de ver la realidad. Entonces yo lo que pienso es que hay que construir un camino alternativo al gobierno nacional y mostrarle a la sociedad en el 25 y en el 27 que tenés capacidad de fuego electoral y que representás una cosa distinta que el kirchnerismo. Ujú. Después, si la gente que votó al kirchnerismo te vota, espectacular. Pero por eso digo que la Argentina ha ensayado todo, menos un camino socialdemócrata. Yo lo que creo es que hay que construir, para mufa de Milei o para enojo de Milei, que nos dice de todo, pero
Te viene bien con la polarización si vas con el socialdemocracia, porque el tipo Claro que también sí. se va... Claro que sí, que diga, Es polarizar. que diga, nada, que diga que la socialdemocracia es... Pero está bien polarizar con él, está bien, pero nosotros lo vamos a hacer. Primero con buenos modales. Primero con buenos modales. No exento de ironías, como en la política y todo, pero a mí no se me ocurriría jamás decir que fulano de tal, que es de otro partido, es una rata inmunda a la que hay que pisotear. Un Porque cáncer. eso lo decían Mussolini y Hitler. Es fuerte esto que te Es muy estoy fuerte lo diciendo, que ¿eh? me estás diciendo y Bueno, además pero es es que algo está- que lo irrita en manera a Milei y Pe- creo que ha hecho juicios también. Bueno, que los haga, pero bueno, veremos. Pero lo que pasa, mira, yo, ¿sabés que te voy a decir una cosa? Que O sea, lo comparaste te va a causar gracia. Viste que ahora hay toda una moda de las distopías, ¿no? Las distopías son cosas, imaginar una sociedad del futuro que va a ser muy mala, sí, ¿no? 1984 de Orwell, sí. Mundo Feliz de Huxley, Que películas que se han visto. Que el Viste futuro ahora es un apocalipsis. Exactamente. Viste que ahora con la inteligencia artificial todo el mundo de qué habla, una película que hemos visto nosotros, todo, Terminator, Sí, ¿no? Ahora, todo el mundo se olvida de otra película que es una distopía y que yo la emparento mucho con el gobierno de Milei y con el gobierno de Trump y la ultraderecha, que la película Robocop funcionaba en una sociedad en donde casi gobernaban de facto las corporaciones. Vos no sé si la viste. ¿Te acuerdas de las yo me acuerdo de corporaciones Robocop, pero no que tengo, fabricaban no tengo esa memoria que tenés vos, Sí, estoy que quemada. fabricaban, claro, que fabricaban los policías o los gendarmes de un sistema muy injusto, que eran los robots, de ahí Robocop. Y que eran las corporaciones, decía, la corporación tal que creó este modelo, y entonces venía un robot, era muy violenta la película, y tiraba así, y mataba a un montón de gente. Bueno, yo pienso que el gobierno de Milei simboliza dos o tres cosas que son realmente para mí preocupantes. En primer lugar, va por el Estado. ¿Sí? No quiere saber nada con el Estado, lo quiere desregular y si pudiera hacerlo desaparecer, mejor. Cuando vos vas contra el Estado así, después, consecuentemente, ¿qué es lo que criticás? A los políticos que administran al Estado. Sí, Que él lo hace, son Sí. todos chorros, la casta, sí. él creó esa figura, la casta. En realidad lo que se está criticando es a la política. El Antipolítica. Estado, la política. Cuando vos criticaste al Estado, lo desacreditas brutalmente desde el poder del Estado. Ajá. Después haces lo mismo con la política, ¿qué es lo que te queda? La democracia. ¿Sí? Y tarde o temprano lo que Y vos decís busca- que con el ataque a Alfonsín está queriendo atacar la democracia. Sí, lo que está haciendo, ¿sabes qué? Es brutalizar la democracia. Brutalizarla. Hacer algo muy disruptivo y que la gente no diga, che, pero esto es un límite. No, que la gente lo vaya notando como algo común. Porque la va Pero desacreditando. lo que vos decís es posible. Sí, Es posible que nos quedemos sin democracia. Sí, viajar en el tiempo y preguntarle a los alemanes de los gloriosos 20 si era posible que un cabo del ejército podía declararse casi emperador de 1000 años de un Reich. Bueno, todo es posible. Todo es posible cuando hay una retirada. Mira, vos Una, hablas del una Estado. retirada de Vos también quién. sos una máquina de tirarme títulos y preguntas. ¿No? Y bueno, sí. Atacando penales. Porque no, ¿Sabes porque lo que hace cualquier hablo con un no, socialista? pero sabes que son muy interesantes las preguntas que vos haces. Vos hablás del Estado. Yo te voy a decir algo muy sencillo. El Estado puede estar más o menos regulado, ¿sí? Pero lo que diferencia a los hombres de las cavernas de nosotros es que existe un Estado. El Estado se creó Claro. para para regular la vida en sociedad, las confrontaciones, las cooperaciones. Antes del Estado, lo único que había era cavernas. Claro. Entonces, mucho cuidado con el tema del Estado, porque cuando no existe el Estado, Bueno, viste que él habla de un Estado que sea seguridad, claro, no sé si educación o Claro. niñez, y Estado gendarme. Me anticipo a la respuesta. Estado gendarme. Tenés que viajar a 1870, 1880, en donde gobernaban, no eran las corporaciones en ese momento, pero gobernaban los ricos, la educación era para pocos, de la cultura se sospechaba, el periodismo estaba maniatado, no había redes ni nada, ni televisión, pero te iban a la imprenta y te quemaban la imprenta, ¿sí? Entonces,
Yo digo que Eso es Milei- imposible ahora. sí, es No te imposible. pueden quemar Twitter. Claro, ¿a vos te parecía posible entrar con una horda al Congreso de Estados Unidos vestido No. de vikingo? ¿Viste? ¿Pero a vos te parecía posible ¿Te parecía posible estar acá hablando en la conmigo Venezuela sin estar en una- democrática? Para que yo veas que elijo todos los ejemplos. Vos sabés que Venezuela era una excepción Sí, en Sudamérica. sí, de Década del prosperidad. 50, 60, 70, hasta 70. entrado a los 80. Sí. En un país que no conocía los golpes de Estado. Pero un país que acumuló mucha, gradualmente mucha pobreza y excluyendo mucha gente. Nadie imaginaba que iba a terminar gobernando, ¿cómo se llama? Chávez, y luego Maduro, que le habla un pajarito, que el pajarito, Ayer echaron a la canciller por votar en contra del bloqueo a Cuba junto con la mayoría de los países del mundo. Si hubieses estado en el lugar de la canciller, ¿hubieses votado como ella? No, porque no me imagino canciller de Milei. No, es imposible. Bueno, pero No, bueno, cuando en vos esa ¿sabés por votación. qué te lo digo? Porque Claro. cuando vos asumís una responsabilidad de ser canciller de un presidente de estas características, después, bueno, me imagino que se fue a su casa sin ningún tipo de problema. Pero lo que le recomendó la gente de carrera de Cancillería, algunos que dicen que eso fue una trampa que le hicieron porque ya Karina la quería Afuera. echar afuera, pero la votación, yo no digo que sea una cuestión burocrática o demasiado normalizada, pero la votación del otro día es una votación que no es novedosa. Sí, que se vota siempre. Que Estados Unidos no necesita ninguna sobreactuación de nadie. ¿Te imaginas que si no se lo pide a Inglaterra, no se lo pide a Francia, no se lo pide a Japón, no se lo pide a Alemania, qué necesidad? Solamente Israel lo hace. Bueno, y Estados Unidos, Israel y Moldavia, que se abstuvo. Todos los demás ven injusto que más allá de las características del gobierno cubano, pague el plato el pueblo de Cuba con un bloqueo que está ya fuera de época. Esto es como piensa más o menos la mayoría, ¿sí? Y por eso votan como votan. Como Y que eso no Milei fue más significa- papista que el Papa. Claro, y eso no significa que de golpe se sacaron todas las caretas y vuelven a la Guerra Fría y son todos comunistas, no, son todos occidentales, son aliados de la OTAN, de Estados Unidos. Entonces, y Argentina tradicionalmente siempre había votado así, además teniendo en cuenta que Cuba siempre tuvo, más allá de su gobierno, una actitud muy solidaria para con nosotros, lo mismo que Perú, con Malvinas. Claro. Entonces, para mí es un disparate, es una sobreactuación que puede ser que les haya servido para sacarse encima a Mondino y además para sobreactuar con Estados Unidos. Pero hay un dicho de los romanos que va para esto y que lo padecimos nosotros en Malvinas. En Roma se decía, Roma no paga traidores. Y te lo puedo cambiar un poco. Roma no paga sobreactuadores. Estados Unidos No importa, tres carajos. Estados Unidos cuando tuvo que elegir, no es por malo o por bueno Estados Unidos, sino porque es su política. ¿No? Ellos deciden casi científicamente de acuerdo a sus conveniencias. Cuando tuvo que elegir entre Argentina e Inglaterra, ¿quién eligió en Malvinas? Inglaterra. Esto funciona así. Claro. Vos lo que tenés que tener es una buena relación con Estados Unidos, muy buena. Además porque va a haber fenómenos en el futuro muy interesantes. ¿Vos sabés cuántos millones de latinos hay en Estados Unidos? 70 millones. Va a haber muchos cambios en el mundo, en las regiones. Hay que saber Sí, muchas migraciones, hay que saber todo lo que actuar. sigue pasando en Venezuela. No hay que ser infantil de izquierda. Yo creo que hay que tener una buena relación con Estados Unidos. No porque yo haya nacido en Estados Unidos. Hay que tener una ¿Sos buena... yanqui? No, esto ya... Tengo doble ciudadanía. Tengo doble ciudadanía. Pará, pero naciste en ¿No te vas a Estados levantar Unidos. y te vas a ir? ¿Naciste No. en Estados Unidos? Así en Estados Unidos, en la isla de Manhattan. O sea, sos un Corten. yanqui. Pará, sos un yanqui, cheto, socialista. Sos un, No, sos un hippie no, con no, os de. no, nunca Roy- fui cheto. Un hippie con os de. No. Pero si no, naciste en no. Manhattan, no me digas que no. O sea, No, a no ser que hayas nacido, no sé, No. un homeless de Manhattan. No. Mirá, Para. no, primero, cheto nunca fui. primero, No, en serio, ¿eh? No, Entonces no te cheto llamas. nunca me- Roy, fue de- siempre supuse que no te llamabas. ¿Cómo te llamas? Robert Vincent. No, con el nombre no. Hello, ¿Te cuento la Bob. historia? ¿Te cuento la Pará, historia? hablas Por ahí te va a perfecto buscar. inglés.
entiendo más de lo que hablo. No te hagas. Es el típico hippie conoce, señores. No. Para, Bob, entonces, ¿cuánto? Porque Cortina tampoco te llamas. No, ¿querés que te cuente la historia? Te va a Ay, gustar. pero es que no termino. pero- Para decirme, sí. perdóname, te quiero delirar. si no te- ¿Bob te- cuánto? ¿Eh? ¿Bob Stanley? ¿Bob qué? No sale Bob. No. El tema es así. Robert. Mis padres eran argentinos. Se agarró una de las tantas crisis de la Argentina. Mi padre era marino mercante, conocía a todo el Bueno, mundo, está se bien. enamoró de mi mamá, dejó la marina mercante, fueron a vivir a Comodoro Rivadavia, vivieron en Puerto. Pero tu ¿cómo se mamá llama? era argentina también. Todos argentinos. Por eso yo tengo doble ciudadanía sin necesidad de Ah. nada. ¿Entendés? O sea que podrías y entonces tener tu green card pero pará, mal. mi papá, como conocía mucho mundo, dice, bueno, no tengo trabajo, estoy mal, vamos a Estados Unidos que yo tengo contactos en Nueva York. Fueron con mi hermano, que mi hermano sí nació en la Argentina, y vivieron 8 años en Nueva York, como todos los inmigrantes en Queens, como todavía todos los latinos viven en Queens, bueno, mi papá vivía. Yo nací en una clínica de Manhattan, eso es lo que te quise decir, pero en realidad vivíamos en Queens. Yo nací en el 64. Y bueno, tuvimos la mala suerte, la desgracia de mi mamá y nosotros también, que mi papá le agarró un cáncer fulminante, Ay, no. se murió cuando yo tenía 1 año y mi mamá no se quiso quedar en Estados Unidos. Entonces nos volvimos a Argentina. Yo desde que tengo 1 año vivo en Estados Unidos, vivo en la Argentina, he ido a Estados Unidos mucho, en misiones políticas, representando al Congreso, de vacaciones, y además viví 1 año en Estados Unidos. A los 17 años de la adolescencia me agarró la locura de conocer el mundo y me anoté en un programa de intercambio cultural, American Field Service, AFS, que es como una especie de Rotary. Y viví 1 año en el Estados Unidos profundo, en Wisconsin. Oh. En el año 81-82 me agarró la guerra de Malvinas allá, lo cual me agarró un brote de nacionalismo cuando estaba en Estados Unidos. Fíjate vos qué paradojal todo. Y volví ya para el 82. Ya me metí en política en el 82. Entonces, ¿tu apellido es Cortina? Es Cortina. Te explico cómo fue. Mi mamá le dice, tenemos que ponerle al chico el nombre de... los dos decían en realidad, pero el nombre de mi abuelo materno, Vicente. Pero pará, Y ¿por mi qué te querían poner un apellido que no sea el de ellos? No, sí, es Cortina, mi Ah, apellido, es el nombre del apellido sí. de mi padre, pero estamos hablando de los nombres. Ah, Roberto por un hermano menor muy querido de mi papá. Y Vicente por mi abuelo materno. sí. Mi papá va al registro civil y en ese momento, no me preguntes por qué, no permitían nombres latinos. Entonces mi papá dice, bueno, para cuando volvamos a la Argentina, porque mi viejo quería volver a la Argentina, Sí. según me contaba mi mamá. Me dice, vamos a ponerle Robert Vincent. Y quedó. Para que después, cuando se lo pasemos al español, sea Roberto Vicente, como nosotros queremos. Esa es la historia del Robert Vincent. Roy no tiene nada que ver con eso. Te voy a... Te Eso era anticipo el- una tercer carcajada tuya. Mi nombre de chiquito era Rollito. ¿Por qué? Porque cuando nací era muy gordito. ¿Sabes con cuánto nací? 5 kilos. Y era Rollito. Mientras era chiquito era muy simpático, Rollito. Cuando viene la adolescencia, me ponen Rollo. Pero ya no quedaba. Gracias, Argentina, por todo. Gracias. No, está bien, bueno, hay historias así. te No, da no, que son buenas. sí. Rollo. Ujú. Hasta que en un momento determinado, siempre hay alguien en ¿Sufriste tu bullying vida ahí? muy importante ¿En rollo? ¿Con que rollo? con rollo, que ¿viste esa persona que te pone el sobrenombre? Te lo pone y El te lo guacho. instaló. Bueno, Sí. yo tenía un primo, hoy fallecido, Marcelo, que dice, mira, yo lo veía como un ídolo a él, porque yo tenía 12 años y él tenía 19. Me dice, vos tenés que tener otro sobrenombre. Tenemos que buscar un sobrenombre. Claro, más canchero. Más canchero. Rollo no va. Pensó Rex, pensó de todo, porque era muy pro-yankee. Dice, además vos naciste en Estados Unidos, bueno, está bien, pero sacale la O. Vos sos Roy. Y yo me quedé y lo instaló él. Mi Es mamá me genial. empezó a decir, Roy. Mi primera elección universitaria fue Roberto Cortina. La segunda ya fue Roy. Y yo fui conocido por Roy. No, Es mi es nombre. canchero la manera en la que se te cambió el ¿Viste? No, Es pero una aparte historia, ojo. te lo recontra creo No porque... tenía fe. me No, tenía no. fe. Aparte, lo mejor que me podría haber pasado es que seas un cheto con OSDE, pero no, desgraciadamente, porque No, eso no. garpa un montón.
zarpaba un montón. O sea, le poníamos de título Cheto con OSDE. Aparte yo laburé toda mi vida, no. No, no. No. Es yanqui, socialista. No sé, ahora estoy con el tema de los títulos, ¿viste? Bueno, No, pero bueno, pero, es una pero muy historia. bien, es muy bueno porque, no, te lo creo, porque en la familia de mi marido todos le ponen título, nombres, viste, apodos, que no entiendo de qué, vienen y poner el más chiquito de los hermanos le decían gordo cuando era chico. Gordo. Entonces, cuando se pone de novio, con la que ahora es la esposa, Gordo. y no quería que le digan gordo. Se enojaba, viste, como que quedaba mal porque ya estaba más flaco y porque lo tiraba abajo. Entonces empezaban a decir tordo. Mirá. Tordo. Y bueno, queda un poco mejor tordo que gordo. Parece un doctor, ¿viste? No, ni gordo ni doctor. Le pero quedó tordo. Le quedó tordo. Bueno, él si quisiera y se dedicara a la política, Sí. él puede decir, yo quiero figurar en las boletas y en todo lugar. Ah, lo podés poner. Y sí, hay un montón. Tordo Altamira extraño. no tiene el nombre. No, Altamira es un caso de tipo Bueno, pero Cacho Graciela Fontana. Fernández Mejía es lo mismo. ¿Cómo se llama Graciela Fernández? Susana no sé cuánto, y además adoptó el apellido del marido del cual ya estaba separado. Pinky lo mismo. Claro. La que era actriz, Irma Roy. Todas. Irma Roy, En esa época. que Casi, que fue sí, legisladora. Papaleo. Papaleo, claro. Bueno, Sí. no existe eso. Sí, existía. Ahora no se usa tanto. Pero a vos te vino bárbaro. No, porque... Roy queda acá. Claro, pero ¿sabes por qué es? Porque se presupone que no es un capricho tuyo, que vos lo usás porque te conocen así públicamente. Claro, sí. Como a mí me conocían ya públicamente en mi militancia anterior, en los cargos, yo, siempre tengo que hacer un trámite para eso. Ah, ¿sí? Y claro, porque tenés tu nombre legal para la cuestión de la inscripción, de las boletas. Todo, de la jubilación, de si recibís... ¿Viste que Milei también quiere desfinanciar a los partidos políticos? Y lógico, es lo que te lo dije antes, va por la política también. Claro. Lo que no se desfinancia es él, Claro. que ya recorrió 9 veces el mundo, como dice él, con la nuestra. Entonces, ¿cómo es la historia? Para ahí no hay auditoría para la UBA. ¿Te parece mal la auditoría de la UBA? Me parece que está bien, pero me parece que el gobierno, y si vos te fijás bien y haces un chequeo para atrás, vas a ver que esto que te voy a decir tengo razón. Milei prostituyó el debate de la universidad, porque Milei nunca se propuso ver auditorías de nada de la universidad. Si vos te retrotraes y ves los titulares de los diarios... ¿Vos crees que quiere terminar con la universidad pública? Pará. Él quería hacer un ajuste en la universidad. Y de hecho lo hizo de facto porque hizo un ajuste de casi un 30% que se manifiesta en los salarios. Muy bien. Como le salió el tiro por la culata y 3 millones de personas salieron a la calle en todo el país, vos fíjate que automáticamente, es bueno para hacer una investigación periodística, no habló más de eso, prostituyó el tema, asesorado por algunos maquiavelos, y que empezó a hablar de la auditoría y de los chorros y la auditoría. Pero la discusión no es la auditoría, la discusión es si vos, con lo necesario que es la universidad pública como un único ámbito de investigación que tiene este país, y vos querés hacer una economía de mercado en serio, y no financiás la universidad pública, el CONICET, la investigación, etcétera, estás loco. Claro. Bueno, él la quiere desfinanciar. Claro, pero yo te digo una cosa. También he sabido que desde la universidad se financian proyectos políticos. No, eso, no, mira. Para Pero ahora vamos al tema de la auditoría. Primero te quería decir, y no voy a escapar a esa pregunta. Primero te quería decir que no vas a Milei... escapar porque yo no te abro la puerta. Pero Milei, escúchame, Milei prostituyó el tema. Milei no quería discutir la auditoría. Pero con el poder que le ha dado a algunos medios, no digo todos, pero medios importantes que prácticamente son voceros de Milei en algunas cosas, se instaló. Hoy vos vas a hablar con Doña Rosa. Y te dice Y que te se audite la auditoría. Y la auditoría, pero escúchame, no nació con la auditoría esto. Acá todo este lío nació porque Milei, congeló los salarios nada menos que los docentes de la universidad pública. No, bueno, y la auditoría lo logró. Prostituyó el debate e instaló la auditoría. Ahora vayamos a la auditoría. La Constitución argentina y la Ley de Educación la Superior... da autarquía a la universidad. No. Aparte de eso, que es lógico y eso de alguna manera viene de la reforma universitaria del 18, que la universidad tiene que ser autónoma, entonces vos le tenés que dar los fondos y ella los administra, todas las universidades públicas. La Constitución y la Ley de Educación Superior, sancionada en el gobierno que más admira Milei, en el gobierno de Menem, dice con mucha claridad:
una institución o un poder del Estado siempre tiene auditoría interna y auditoría externa. La auditoría interna la determina la propia universidad. La auditoría externa, indubitablemente, la tiene que hacer la Auditoría General de la Nación. ¿Por qué? Porque el origen de la Auditoría General de la Nación surge de qué poder. Del poder donde están representados todos los partidos y colores políticos, que es el Congreso. ¿Por qué plantea esto sabiamente la Constitución y la Ley de Educación Superior? Para que no se use políticamente. No, para que no se entrometa el Poder Ejecutivo, como suelen hacer los ejecutivos, que es un solo color y que tiene mucho poder en la autonomía de la ciudad, como ya lo está haciendo. Porque si vos tenés De la un universidad. presidente Pero en hoy- cadena nacional, escúchame, mira, ellos dicen que no se quieren entrometer. Sí se quieren entrometer, porque primero dijo que se investigan pavadas en la universidad, que son todos unos chorros. Se para y dice que los docentes, está diciendo directo o indirectamente, porque atacó a la dirigencia universitaria, a rectores y a decanos que son médicos muy prestigiosos de la Argentina, arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, les está diciendo chorros sin saber ni de quién está hablando. Eso es entrometerse en la autonomía, es vulnerar una institución para destruirla. No cabe duda que quiere hacer eso. Además, obviamente, porque la quiere privatizar. Lo dijo en la campaña. Ahora no lo dice porque encontró la auditoría. Entonces dice, yo no sé por qué los chorros se ponen nerviosos. Porque yo jamás hablé del arancel. Mentira, él habló del arancel. Él habló del arancel para los extranjeros y habló de los vouchers. Claro, de los vouchers, un montón de cosas. Está por la privatización de la educación en todos sus niveles. ¿Sí? En todos sus niveles. Entonces, acá el planteo es que la universidad, lo paradojal de todo esto, es que está mejor auditada que el propio gobierno ejecutivo. Pero si escuché al presidente, al titular de la SIGEN, diciendo que ¿Cómo había... lo va a decir? A ver, ¿quién nombra al presidente de la SIGEN? Sí, el gobierno. ejecutivo. La auditoría interna del Poder Ejecutivo de formaciones de nuestro sistema Vos decís que está presentaron todas las en facturas. manos de la SIGEN. Sí. En manos de la SIGEN. Al titular de la SIGEN lo nombra el propio presidente. Acordate la discusión que Alberto Fernández nombró a Zanini. Sí. Y ese es el que te audita. ¿Sí? Para arrancar, la auditoría interna de la universidad es una auditoría absolutamente más plural. ¿Por qué? Porque cada decano y el rector son auditados por gobiernos colegiados, de docentes, de no docentes. No son todos radicales, ni son todos peronistas, ni son todos socialistas. Bueno, ni son ellos todos dicen que no liberales. presentan las facturas. Pero escuchame, a una universidad no se la audita con facturas. No, a menos que vos veas una irregularidad. Vos cuando presentás tu declaración jurada, Claro, no tenés que presentar presentás todas las todos los facturas. papelitos, vos Claro. haces una declaración jurada, después la FIP te investiga si está bien o no, y entonces puede decirte, usted en la tarjeta, ven las tarjetas de crédito, ven los resúmenes, pero no, eso es una universidad. ¿Vos te imaginás que Harvard esté presentando los tickets y la boleta? Es una cosa ridícula, no existe. A ver, vos haces una auditoría y la auditoría se hace como corresponde. Estamos en esto, hicimos esto, entró esto, y la aprueba o no el Consejo Superior. No sé, el otro día me escribió una argentina que viene a Australia Sí. y me mandó el link de las auditorías de todas las universidades de Australia, pero no entré a mirar exactamente de qué manera, si había comprobantes de pago. Bueno, ¿Me entendés? si hay Pero hay como un sitio a donde los tipos tienen que mostrar las auditorías y todos los ciudadanos. Bueno, pero las auditorías son una cosa. Y eso es otro tema. Que es el tema de la transparencia. Sí. Transparencia significa que ¿Hay los transparencia ciudadanos... en la UBA? Yo creo que sí, mucho más que en el Ejecutivo. Yo te vuelvo a decir, en serio. Todo lo que está haciendo la UBA, que dicho sea de paso, entre un 80 y 90%, se va en los salarios, se va en sostener el hospital de clínicas, se va en sostener, estoy hablando de la UBA, en sostener los servicios de odontología que brinda, que cada vez con la sociedad cada vez más pobre, la gente hace cola para ir a atenderse en la facultad de odontología. El 10%, el 15% será de la administración. Entonces está construyendo lo que se dice en los medios de comunicación, o vos que sos especialista, lo sabés, un fake news. Ha creado una mentira. ¿Qué estamos discutiendo? ¿En serio? La Universidad de Buenos Aires tiene su control interno, que es mejor que la SIGEN,
Y además la controla la auditoría nombrada por el Congreso de la Nación. ¿Qué ¿Estás más de hay que acuerdo hacer? con algo del gobierno de Milei? No, para nada. No, la verdad. No, a ver, tendría que investigar más el plan que supuestamente tienen para impulsar, que no sé cómo lo van a hacer, desprestigiando la educación pública, el plan de alfabetización Ah, sí, o de pero yo impulso a también la intenté, lectura. Me llamó la atención, quiero ver bien qué pero trampa hay ahí no, atrás. es un plan nacional, pero que lo hicieron un acuerdo con todas las jurisdicciones provinciales. Sí. Y no, pero no me dan nota. Yo también les quiero preguntar sobre cómo lo van a instrumentar y no me dan nota, que no Bueno, entiendo, digo, ¿por qué? Bueno, como idea no me parece mal, no. pero y la otra cosa, mirá vos, para mostrarte que un socialdemócrata es una persona Que tiene buenas intenciones. moderada y razonable. Yo sé que es inoportuno frente a la crisis, pero yo me imagino como hombre de Estado, y yo no vi mal que se compren los 16 aviones que necesitaba la Fuerza Aérea. No. Lo que me parece mal es que si hubo un esfuerzo para comprar esos aviones y se debe haber rascado el fondo de la olla, rascar el fondo de la olla también para los jubilados, rascar el fondo de la olla para la universidad, porque si vos, si vos no generes tantos subsidios para sectores que no lo necesitan y podés juntar ese dinero. Ahora, si me haces antitético los 16 F-16 que se compraron con los jubilados y con la universidad, a mí me hace ruido la compra de esos aviones. Pero como política de Estado, que un país que es un triángulo gigantesco geográficamente, el octavo del mundo, el país más cercano a la Antártida junto con Chile, Con el poco que tiempo está que queda. despoblado, porque acá podían vivir 300 Claro. millones de personas, No. tenga aviones a hélice, y la izquierda y cierto progresismo tenga una mirada infantil de izquierda sobre la necesidad de una defensa articulada de este territorio, me parece equivocado. Bien. A mí me parece que Argentina tiene que tener una fuerza aérea acorde a la defensa y a la autonomía, así como tiene que tener una buena marina para que no suceda esto que sucede, que los satélites los ven, que parecen luciérnagas como está iluminado desde el cielo los buques pesqueros que nos sacan nuestros recursos sin pedir permiso, ¿no? Casi al borde del mar argentino. Entran y salen, entran y salen. Si vos querés armar un Estado, Total. Tenés que por lo menos tener que una ser presencia. realista, Claro. tenés que ser realista. Roy, muchas gracias por estar en Border. Gracias por la invitación. Estuvo muy ¿Te divertiste? interesante. Sí, la verdad me parece que, porque pienso mucho en los títulos ahora con en la era YouTube. Roy encendido, un socialista le contestaste bastante a Milei. Vamos a ver si te contesta. Bueno, dale. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias. Este fue el Border Urgente de hoy. Suscríbanse para apoyarnos, denle like y compartan el material con quienes más les guste. Nos vemos la próxima.